Dios les bendiga, amadas hermanas. Esta tarde yo quiero compartir con ustedes una meditación que el Señor trajo a mi corazón. Pero han sido cosas que como que he ido anotando, pero al estar preparando me di cuenta que tal vez lo vamos a hacer en una serie de mensajes porque no quiero atiborrarlas de mucha información de un solo. Y meditando desde el año pasado, cuando estábamos pensando en reanudar las actividades, pensamos con el hermano Robert que este año vamos a hacer más periódicos con ciertas reuniones, y la reunión de mujeres queremos, con la ayuda y el favor de Dios, tenerla cada 6 semanas más o menos. Pues el día de hoy, hermanas, vamos a empezar no sé si nos va a durar todo el año este tema, pero yo quiero hablar con ustedes acerca de el privilegio de ser mujer. Miren que pues no estoy tan grande, pero ya no estoy tan jovencita tampoco. Y el Señor a mi edad, ya tengo 49, acabaditos de cumplir. A mi edad el Señor me ha permitido ya ser abuela. Y pues prácticamente, miren, hace unos días yo estaba, no sé si nostálgica o tal vez meditando, que el Señor realmente me ha permitido como pasar todas las etapas que uno de mujer puede, ¿sí? Porque creo que el ser abuelita, bueno, mi mamá ya es bisabuelita, esa ya es el máster, pero creo que ya cuando uno llega a cierta edad y ya vienen los nietos o bisnietos o cuantos, como el Señor le quiera dar a uno, es otra etapa de la vida, hermanas. Y fíjense que pensando en eso y viendo el milagro de la vida, y que como el Señor a nosotras Él decidió, porque miren, ustedes saben que Dios puso en el hombre una cosa que se llama el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tomar decisiones y escoger. ¿Sí? Él estamos en una situación y nosotros tenemos el poder de decidir, de escoger. Pero hay 3 cosas sobre las cuales nosotros no podemos escoger ni decidir. Y es el día del nacimiento, el día de la muerte, el día y nuestro sexo. Si vamos a ser un hombre o vamos a ser una mujer. ¿Quién lo escoge? Es Dios. Entonces, hermanas, poniendo ese fundamento de que el que escogió por nosotros que fuéramos mujeres es Dios, nosotros tenemos que estar agradecidas con Dios que el Señor nos puso en esta tierra en el tiempo que nos puso y nos hizo mujeres. Y fíjense que hay una carga en mi corazón porque miren, el mundo actual en el que vivimos está llenando todas las comunicaciones. El movimiento feminista está haciendo tanto daño que nosotros no nos damos cuenta, pero sutilmente se ha metido en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y hay mentiras que el enemigo ha hecho creer acerca de las mujeres y acerca de nuestro papel en este mundo. Y no pretendo, hermana, ser experta. Hay experiencias, hay cosas que yo voy a compartir con ustedes donde yo voy a abrir mi corazón, me voy a hacer vulnerable en situaciones en la vida que tal vez a veces no fueron agradables, pero el Señor me enseñó un mensaje. Y yo quiero compartir con ustedes de mi corazón cosas que el Señor ha hablado a mi vida. Entonces, lo primero, hermanas, que tenemos que, después de haber entendido y decir, bueno, es cierto, yo no escogí ser mujer, yo no escogí venir a este mundo como mujer. Ya después que nosotros entendimos eso, lo primerito que debemos hacer es darle gracias al Señor. ¿Sí? Decirle, Señor, gracias, porque me hiciste mujer.
Y miren, hermanas, en la Biblia se mencionan, tal vez comparado a la cantidad de hombres, de personajes hombres que se mencionan, el número es menor. Pero lo que muchas de esas mujeres hicieron fue tan trascendental en la vida de otros o en la historia incluso de Israel, que hasta el día de hoy, cuando nosotros leemos, muchas de nosotras todas, no muchas, todas, somos fruto de lo que esas mujeres hicieron. Por ejemplo, Esther. Esther, hermanos, fue una mujer que tenía, por decirles así, un pasado triste, porque ser huérfana no es algo bonito. Pero el Señor usó la vida de Esther, que no era ideal, no tenía su padre, su madre, no estaba en un hogar lindo. Sí, es cierto, el Señor proveyó a Mardoqueo para que la cuidara, pero la situación de ella desde pequeña no sabemos a qué edad, no fue muy agradable, no sabemos a qué edad ella se quedó huérfana. Tal vez pequeña, tal vez jovencita. En la Biblia sí creo que dice que fue a una temprana edad. Mardoqueo se quedó a su cargo. Imagínense que ni siquiera se habla de la esposa de Mardoqueo. Yo una vez tenía duda, yo soy muy curiosa y me gusta saber muchos detalles porque soy mujer, es parte de ser mujer. Y entonces yo decía, no se menciona la esposa de Mardoqueo. Mardoqueo crió solo a Esther. Pero, hermanas, esta muchacha no permitió que su pasado, que lo que ella había sido antes, marcara su vida para mal, sino que ella sabía desde muy pequeña, y tal vez Mardoqueo le enseñó, ella sabía que Dios tenía un propósito para su vida porque ella obedecía. Tiene muchas cualidades, vamos a ver conforme este tiempo muchas cualidades, pero lo que yo quiero dejar en la vida de ustedes de Esther es que a pesar de que ella no venía de un contexto como muy agradable, el Señor la usó y ella tomó una decisión en su momento, hermanas, y ella sabía que Dios la había puesto en el lugar donde estaba y ella lo cumplió. ¿Saben quiénes otras se mencionan? Y lo impresionante es que se mencionan sus nombres. Las parteras en el tiempo de Egipto. Fíjense que tengo la bendición, acabo de recibir la noticia que mi hija está esperando por segunda vez, estamos esperando el segundo nieto. Entonces, como estamos en eso, yo, pues cosas de bebé, y uno se pone a platicar, ¿no?, entre mujeres. Y justo en estos días me tocó en mi lectura, bueno, hace unos días, unas semanas, me tocó en mi lectura esa parte de las parteras. Y quiero leerles rapidito, yo sé que no todas trajeron, pero en la parte donde dice, les voy a decir, es que quiero que lo miren, porque ese no lo, aquí está. Y sí. En el Éxodo 1, en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. A ver, no sé si ustedes saben sus nombres. ¿Saben sus nombres? Fua. ¿Y la otra? Cifra. Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Hermanas, por sus nombres las llama el Señor. ¿Y qué dice? Y les dijo, cuando asistáis, ustedes saben la historia. Pero al final, qué lindo cuando dice, pues el faraón las mandó a llamar, ¿verdad? Porque les dio una orden, así como en este tiempo está pasando, que los gobiernos están dando ciertas cosas, y ellas tuvieron reglamentos y cosas tremendas. ¿Qué sucedió con ellas? Ellas tuvieron temor de Dios, porque aquí lo dice. Dios hasta puso que contestar al faraón en el corazón de ellas, porque cuando faraón las mandó a llamar, ¿qué fue lo que ellas dijeron? Dijeron algo impresionante. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Fue una respuesta sagaz, fue una respuesta que ellas pensaron
y tal vez oraron. Eran mujeres temerosas de Dios y tal vez ellas le dijeron: Señor, tenemos temor de Dios, pero tenemos esta orden. Ayúdanos a saber qué decir en esta situación. Y muchas veces a nosotros así nos va a pasar, hermanas, que tal vez estamos en una situación difícil y el Señor puede poner las palabras en nuestro corazón. ¿Y qué le dijeron? Esa fue lo que le respondieron. Entonces, ¿qué dice? Miren, hermanas, y Dios hizo bien a las parteras. Ay, hermanas, cuánto no quisiera yo que de mi vida se dijera: y Dios le hizo bien a ella. Sigamos. Dorcas. ¿Han oído ustedes de Dorcas? Dorcas es una mujer en la Biblia, hermanas, que era sola. ¿Sabían ustedes que ser una mujer sola no tiene desventajas? Dios en la Biblia dejó ejemplos como esta mujer, una mujer sola. Otra mujer sola, Ana, profetiza, dice que hacía 84 años era viuda. Pero ¿qué hacía ella? Oraba, intercedía. ¿Qué hacía Dorcas? Dice que les hacía túnicas, ropa a los pobres. ¿Ha escuchado ustedes la historia? Que cuando ella murió, llegaron llorando ante Pedro el pueblo, que hiciera algo, porque esa mujer era entre ellos una mujer que usaba sus talentos, los ayudaba. La estaban llorando, hermanos, porque esta mujer hacía cosas con sus manos y bendecía a otros. Miren, la lista es larga, que las mujeres que están en la Biblia tienen algo que nos enseñan. Entonces, lo primero es que tenemos que estar agradecidas. Y el segundo aspecto a considerar es que Dios nos creó con un plan. Ahora que hemos estado viendo el curso del plan de Dios para el hombre, hemos visto cómo el Señor, desde el principio, en 1 Corintios 2:12, dice, el hermano Marvin nos decía que el Espíritu Santo, en ese pasaje lo que dice es que el Espíritu Santo nos puede revelar cuál es el plan para cada uno, ¿sí? Por eso también, hermanas, es importante el Espíritu Santo, porque en cualquier situación de la vida, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo aquí con nosotros, adentro de nosotros, hay situaciones de la vida que yo les digo muy honestamente, yo no hubiera podido pasar si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Bueno, el plan de Dios para el hombre, nosotros lo vimos justamente yo estaba preparando esto y yo decía: Señor, eres bueno. ¿Se recuerdan que en Génesis 1:28 el Señor les dijo al hombre y a la mujer? ¿Qué les dijo? Fue un mandato: fructificad y multiplicaos. El plan de Dios para el hombre desde el principio, hermanas, eran las familias. ¿Y qué creen ustedes que está haciendo el enemigo hoy en día? Destruyendo familias. Prueba por aquí, prueba con los hijos, prueba con la esposa, prueba con el esposo, y constantemente el enemigo está viendo por dónde le entra, por dónde destruye, por dónde hace daño. Porque el Señor quiere que fructifiquemos. Y miren, esto se aplica a lo natural, pero también a lo espiritual. El Señor quiere, como cristianas, quiere que nosotros llevemos fruto, que algún día podamos tener la plenitud del Señor en nosotros, pero si nosotros no amamos el camino, no vamos a llegar. Eso no va a ser posible. Hay un pasaje muy lindo también que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso, hermanas? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben qué significa no os conforméis a este siglo? No vivamos conforme las personas que viven en este siglo. Eso es conformarse, igualarse, por decirles así. Y ustedes saben, yo les he dicho aquí muchas veces que a qué se refiere. Muchas veces nosotros, es triste, pero la iglesia sigue al mundo en todo, y no el mundo sigue a la iglesia. Antes no era así.
Antes la iglesia era la que ponía los estándares en política, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la educación, pero el día de hoy es triste. Pero en la iglesia se quieren tomar ideas del mundo. Esto funciona allá, introduzcámoslo. Pero no, hermanas, nosotras como cristianas debemos de entender que nosotros estamos viviendo en este mundo por un tiempo. Este mundo no es lo real, hermanas. Miren, hoy a mediodía estábamos platicando con mi esposo en lo que almorzábamos. Yo le decía que yo desde pequeña tuve la dicha, ustedes han escuchado mi testimonio, que a los 6 años el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, de una manera tan fuerte que yo amanecí hablando en lenguas al día siguiente. Pero yo le decía a mi esposo, yo le agradezco tanto al Señor que Él tuvo misericordia de mí, tal vez lo hizo a esa temprana edad, porque yo, tal vez cuando yo fuera más grande, tal vez yo ni siquiera me hubiera acordado de Dios. Dios tiene un tiempo para cada quien. Pero si hubiera un personaje con el que uno se pudiera identificar en la Biblia, y aunque es hombre, ¿saben con quién me identifico yo? Aunque no lo crean, con Pedro. Yo soy una mujer bien impulsiva, de carácter un poquito fuerte. Soy, como les digo, no pienso las cosas, digo las cosas, no medito las cosas, y mi esposo es mi freno. Yo le agradezco tanto al Señor por su vida, porque Él me frena. Ya llegamos al punto de que ya solo con las miradas, ya muy disimuladamente, todos no se dan cuenta y yo sí ya sé qué me está queriendo decir. Pero yo le decía, ven, a mediodía, estoy tan agradecida con Dios, y él me decía, no me vas a creer. Pero lo mismo pasó conmigo. Miren, a mí me gusta mucho contar la historia del pastor. Él no la cuenta porque no es una persona a veces muy hablantina como yo. Él no es así, pero miren, hermanas, si alguien tuvo una familia, ¿cómo les explico? Tal vez no ideal, fue él. Pero él dice que desde niño, a él no lo llevaron a la iglesia desde niño. En su casa no buscaban a Dios. Pero dice que él se recuerda, eso nunca me lo había contado, hasta hoy en el almuerzo me lo contó. Cuando él era bien chiquito, dice que su mamá lo que hizo fue que en su cuarto le puso una cruz. ¿Han oído ustedes que hay familias que les gusta colgar cruces? Honestamente no sé por qué lo hacen, porque yo no crecí en ese trasfondo. Pero dice que era una cruz como que tenía unas cosas plateadas, ha de haber sido una cruz valiosa, porque dice que él se recuerda que tenía como mármol y como una cosa plateada y estaba en su cuarto. Y dice que él se recuerda que de niño, bien chiquito, porque su hermano creció después de 7 años, él creció solo los primeros años. Se recuerda que se sentaba en su cuarto, miren, y se le quedaba viendo a la cruz, y él sentía algo adentro, es chiquitito. Él dice que se recuerda de esa cruz y él sentía algo, como algo de Dios, no sé cómo decirles. Él me dice, yo estoy tan agradecido con Dios que a pesar de todo como yo crecí, porque mis suegros se separaron, y él por muchos años iba a Estados Unidos a vivir con unos tíos, imagínense, o sea, luego regresaba, y en su adolescencia se crió en Estados Unidos. Él regresó a Guatemala hasta que tenía como 20 años. Y todo ese tiempo el Señor lo guardó, hermanas. Pero la misericordia de Dios es sobre todas las vidas. Miren, Dios dice que el sol sale sobre buenos y sobre malos. En el día del juicio nadie tendrá excusa, porque Dios siempre estuvo al alcance de cualquiera que lo quisiera buscar. Entonces, ya les dije, lo primero es ser agradecidas porque somos mujeres. Lo segundo es que Dios tiene un plan para nosotros. Bueno, dentro de la tercera es que Dios tiene un llamamiento para nosotros, ¿sabían? Bueno, pero este llamamiento, también yo quería ver 4 aspectos con ustedes. Llamamiento, hay un llamamiento como cristianos.
que no debemos confundir, ¿sí? O sea, nosotros somos, ser mujeres es una parte, pero también somos cristianas, ¿sí? Entonces el llamamiento incluye un llamamiento como cristianas, nuestro llamamiento como mujeres, y después el otro aspecto es, hay cosas que incluyen ese llamamiento. Y lo último es cómo podemos cumplir ese llamamiento. Hoy tal vez no vamos a ver todo, pero son los 4 aspectos que yo veía del llamamiento. Bueno, hay unos aspectos de ese llamamiento como cristianas. Primero veamos a qué nos ha llamado Dios. Miren, antes de entender las bendiciones de ser mujeres, entendamos la bendición de ser cristianas. Empecemos por ahí, porque no solo somos mujeres cristianas. Y el primero es que Dios nos ha llamado en 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor, ahí es para tener comunión con Él. Desde el principio, el Señor ha querido tener comunión con nosotros. Pero ¿qué sucede muchas veces? Nosotros no queremos tener comunión con Él. Y miren, si algo nos sucede a las mujeres, es que somos afanadas. Sí, muy afanadas. Siempre encontramos algo que hacer. Y es tremendo. Pero a mí me da risa cuando a uno le dicen, ¿y usted no trabaja? Es verdad, todas las que son ama de casa aquí me comprenderán, porque aquí yo admiro doble a las hermanas que trabajan y aparte son amas de casa. Mis respetos. Eso es cosa seria. Pero siempre somos afanadas. Entonces miren, aquí viene un pequeño consejito que yo quiero darles, que yo he visto que cuando yo no lo hago, ahí empieza a haber los desastres en mi vida en el día. Y es apartar un tiempo para estar con el Señor solas. Yo ya les conté, creo yo, que a veces mi tiempo con el Señor es cuando me estoy bañando, porque tengo tanto, y más, miren, las que tienen niños chiquitos, olvídense. Pero yo desde que están chiquitos mis hijos, ese lo hago mi tiempo, y a veces mi esposo está, ya vas a salir, y yo estoy ahí. Pero porque en ese tiempo yo me siento como que estoy con el Señor, Él y yo solos. Busquen cualquier otro tiempo, no les digo que ese sea su tiempo, eso soy yo, porque yo he oído, por ejemplo, he sabido de personas que se levantan muchísimo más que temprano, que por lo regular uno de mujer, así es, pero todavía más temprano que toda su casa, y ese es el momento. Unos minutitos, hermanas, miren, ¿saben cómo? Como los radios de transistores, no sé si ustedes los conocen, los de antes, que uno tenía que moverle para ver dónde salía. Sí, y me comprenden algunas, ¿verdad? Las de mi edad, que le movían y no, espérate, en el número, y cuando le mueve uno, ahí cabal sale la voz, ¿no? Así necesitamos nosotros cada mañana sintonizarnos con el Señor, porque no sabemos qué batallas vamos a tener ese día, hermanas. Y muchas veces a mí me ha pasado que yo lo olvido, algo pasa, y miren, pangan, decimos en Guatemala, en el día algo pasa, o tal vez ese día estoy más áspera yo, o sea, más así, tremenda con mi carácter. Y de repente a mediodía digo, hoy no estuve con el Señor, me hizo falta el aceitío del día, ¿verdad? Entonces es un pequeño consejo. Otro llamamiento que tenemos como cristianas es ser reyes y sacerdotes, y esto es lo mismo. Hemos estudiado, lo voy a decir rapidito, hemos estudiado que los reyes leían la Biblia todos los días. Hermanas, lean su Biblia, tómenle amor a la Biblia. Miren, es impresionante que a mí a veces el Señor me ha hablado unas cosas por pasajes bien áridos. Y no les digo que todos los días, porque hay días, ahorita me está tocando esa parte del tabernáculo, cuando midieron, yo decía, ay, pero ¿por qué tanto detalle? Y que midió para acá y 5 panes para acá y la cucharilla de levadura y el efa, y ay, Señor amado, digo yo, bueno, y le paso que 2 veces aparece, ¿verdad? Primero cuando le dio el plan a Moisés y después cuando lo hicieron. Y hizo así, 2 cebollos engordados y torta de flor de harina. Pero miren,
¿Saben qué me habló un día el Señor en uno de esos? Se los voy a compartir. Yo estaba y yo dije, Señor, ¿a ti te gustan los números? Y te gusta que seamos, cuando tú nos dices algo, que lo hagamos exactamente como nos dijiste. Porque el Señor le dejó unas medidas allá a Moisés y le dijo así, así, así. Y lo tremendo es que si ustedes comparan, cuando lo hizo así, 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 como le dijo exactamente. Así que en todo, hermanas, en la Biblia, el Señor nos puede hablar. Y si nosotros llegamos a la Biblia con esa actitud, Señor, háblame. Necesito una palabra, y como les digo, no son todos los días. Hay días que yo leo y digo, bueno, hoy estuvo. Yo ahora he agarrado que, como estoy tratando de que mi cabeza dura entre Apocalipsis, he estado y con mis audífonos, estoy con Apocalipsis ahí, ¿verdad? Y de un día se me ocurrió, también puedo mi lectura, aunque ya a veces ya la leí, me gusta volverla a escuchar. Entonces estoy ocupada yo, y la bendición de la tecnología ahora, que uno puede escuchar también, si están muy ocupadas. Yo a veces lavando los trastos estoy ahí escuchando, les doy otro secretito. Bueno, sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes, ¿qué hacían los sacerdotes? Lo mismo, se presentaban cada mañana y cada tarde. Miren, es bien fácil saber cuando en una casa se hace el devocional. ¿Saben cómo es fácil saber? Por los niños. Cuando yo observo a los niños metidos y cantando, yo digo, estos niños se saben los coros porque en su casa los cantan. Y miren, es impresionante, se los digo. Mi nieto tiene año y 4 meses y el pobrecito todavía no habla porque está bien confundido, porque le hablan en 2 idiomas, ¿verdad? Y ahorita está en la edad de las jerigonzas, pero esas sí están bien serias. No se le entiende absolutamente nada. Pero ni con traductor, o sea, mi hija le dice, mamá, ¿qué dijo? Mira, las muecas le entendemos, pero lo que dice no. Pero miren, hermanos, cuando mi hija se siente en el piano y ese niño está jugando, se sienta él, y si el coro es rápido, ella empieza a tocar algo rápido, él empieza a cantar y solo le sale, pero aplaude. Cuando ella ya empieza a tocar coros lentos, ¿saben qué hace? Levanta las manos. O sea, él ya ahorita ya aprendió cómo es el asunto del devocional. Y ahorita entre las palabras que aprendió, que nos reíamos tantísimo, era amén. O sea, cuando su papá está orando y la oración es muy larga y oran por varias personas, ¿verdad? Él empieza, amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque ya aprendió, ellos hacen su devocional, hermanos. Entonces yo los animo, hagan su devocional. Hagan su devocional. Miren, las que trabajan, háganlo tempranito con sus hijos. O si no pueden, díganles, hijos, hagan su devocional ustedes. En la noche es más fácil como familia reunirse, pero no dejen de hacerlo. Y miren, ahí, cuando el hermano Marvin cuenta que muchas cosas el Señor, conflictos, el Señor le ha dado las ideas en el devocional, yo les puedo dar fe. Yo tocando el piano a veces o cantando un coro, de repente me da un chispazo de una cosa que tenemos ahí. Mi esposo igual, cuando terminamos de orar me dice, mira tal y tal cosa, y los dos nos quedamos. No estábamos pensando en cómo resolver la situación, pero la presencia de Dios aclaró nuestra mente, hermanos, porque a veces andamos como nublados. Entonces las animo. La otra, ser luz y sal. Miren, ¿qué tiene que ver esto con ser mujeres y ser cristianas? Yo les voy a decir algo. Este pueblo es chiquito, pero toda la gente nos observa. Y aquí todos observan a todos, porque eso pasa en un pueblo pequeño. Sí, en una ciudad grande yo llego al súper, me saludo con la cajera y tal vez nunca más en mi vida la voy a volver a ver. Pero aquí yo ya conocen o sea, es más, hay gente que me conoce que yo no la conozco, pero saben quién soy. Sí, el otro día llego al banco y le doy la libreta y la cajera me dice, ¿y usted qué es del pastor? Y yo me quedé, ¿cómo sabe ella que yo soy la esposa del pastor? Y en mi vida la había visto a la muchacha, porque se sabe todo. Yo no me había dado cuenta que yo llegué a depositar algo y la libreta decía, bueno, no,
iglesiación, ¿verdad? Pero ella, porque ¿qué sucede? Mi esposo siempre llega y ese día yo llegué. O sea, se los cuento porque este pueblo es pequeño. Y podemos ser luz y sal, hermanas. No necesitamos decirle yo asisto a la iglesiación. Miren, yo tengo ratales que ya ni digo, ¿dónde viven? Allá del otro lado del río. Ya no digo que aquí en la iglesia ni nada. Ayer me pasó una experiencia, les voy a contar, y no, ahorita me recordé. Yo estaba en mi súper. Y en eso había una cola como de 4. Y en eso llegó una señora que ustedes sabrán quién es, yo no sé. Como que es una colombiana mayor de ojos claros que vive aquí en el pueblo. Y fíjense que iba, pero como dice mi mamá, iba con la nube. Y acercó y se les grita a las cajeras, ¿y por qué no abren una caja rápida? Y miren, a mí me causa gracia, hermanas, cuando la gente se desespera aquí en las colas, porque yo que vengo de una ciudad, en Guatemala, en el súper yo a veces hacía cola 1 hora. O sea, mi esposo y yo hacíamos súper antes era Hiperpais, ahora es Walmart, donde toda la gente lleva las carretas topadas y son 10 carretas, y cuando es fin de mes, ahí está uno parado en la carreta y camina. Olvídense, eso es hacer cola. Entonces yo me volteé y muy realmente, como soy salida, le digo, realmente, mire, esta no está tan grande la cola, ya vamos a salir. Yo vengo de una ciudad, pues no es tan grande, le digo yo, pero es ciudad. Y de donde yo vengo, las colas a veces se hacen hasta de 1 hora. Entonces yo aquí les tengo paciencia y algún problema tienen. Mire, la señora se bajó. Y entonces en eso abrieron la otra caja y ella se pasó rápido, ¿verdad? Pero lo curioso fue que aunque cuando ella se pasó a la otra se puso lenta, ¿verdad? Entonces a mí me dio cosa, ¿verdad? Y de paso que andaba, como les digo, que a veces le pasa a uno así también. Cuando yo iba a pasar, ella me dijo, mire, yo creo que al fin y al cabo está mejor ahí donde usted estaba, y se puso otra vez atrás mío. Y en eso ella solo llevaba una cosa. Yo no llevaba mucho tampoco, como 4 cosas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Mire, yo tengo 4 cosas y no tengo prisa. ¿Por qué no pasa? De verdad, me dijo. Pero miren, hermanas, se los digo de todo corazón. Yo ni siquiera lo estaba haciendo ni para impresionarla ni nada, pero la vi como tan... la sentí un poco necesitada y un poco tal vez como no de buen humor, que cuando me dijo, ahí fue cuando me dijo, ¿y usted es de aquí? ¿Dónde vive? Me dijo. Del otro lado del río, le dije yo. Le agradezco. Oye, me dijo, tal vez a la pobre nunca nadie le había hecho un favor en un buen tiempo, hermanas. Miren, una pequeña cosita, pero así podemos ser sal, ser luz. Que el Señor, la gente pueda ver al Señor en nosotros. Ser sales, la sal que hace en la comida, la diferencia. La comida sin sal es fea. La sal hace la diferencia. La luz que hace, alumbra las tinieblas. Que nuestras tinieblas alumbren a otros. Otra cosa, la última. Hay muchas cosas a las que los cristianos somos llamados, pero la última es, Él nos ha llamado a que hagamos discípulos. No tengamos temor de hablarles a otros del Señor, hermanos. Más en este tiempo, hermanas, delante de nosotros la gente está muriendo, se están yendo al infierno. Hemos sido conmovidos, hermanas. Mire, yo he sido conmovida de personas que yo sé del pueblo que se han muerto, que yo no estoy segura si se fueron al cielo. A la hora que mueren todos se van al cielo. Pero no es así, hermanas. ¿Será que cuando nosotros tuvimos roce con esas personas le hablamos del Señor? Hermanas amadas, no perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad de hablarles a otros de Dios. Bueno, y para terminar este día, yo quería hablarles de cuál es el llamamiento supremo de nosotras las mujeres. En Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno, se lo saben de memoria, que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermanas amadas, la mujer fue creada para ser la ayuda del hombre. Fíjense bien. Y muchas veces nosotros menospreciamos eso. Y miren, ni siquiera es para las casadas.
Porque miren, ¿saben ustedes qué significa ser literalmente ayuda idónea? Cuando ustedes le dicen al Señor, Señor, sé mi ayuda, ayúdame Señor. ¿Qué le están pidiendo? Muchas cosas. Que sea socorro, protección, alguien que ayuda a otro, es alguien que es empático, que le ayuda a llevar las cargas. Ayudar significa mucho, hermanas. ¿Y saben qué significa idóneo? Yo aquí lo busqué y se los voy a leer. El significado literal. Idónea es que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. Entonces, óiganme, las mujeres fuimos hechas para ser ayudas idóneas de cualquier persona, no solo de los esposos, no solo de los hombres. Miren, las que son solas, aquí tenemos solo está Elisa y Ana. Yo quiero decirles, miren muchachas, ustedes pueden ser ayudas idóneas de su papá, ustedes pueden ser ayudas idóneas de su mamá, de sus hermanos. No vivan para ustedes. Y ustedes también, hermanas, no vivamos para nosotras. Esa es una de las mentiras del feminismo. Tú te mereces descansar, te mereces irte, ahorita no se me ocurre pero a mí me causa gracia. Te mereces comprarte cosas caras, te mereces darte tus gustos. Híjole, olvídense, la lista es grande. Miren, hermanas, les digo de todo corazón, las veces que yo me he dado para otros, para mis hijos, para mi esposo, lo he servido bien macaneada tal vez. Miren, estos días me ha tocado duro porque entraron bastantes alumnos, casi son 50 este año en el colegio. Y yo solita atendiéndolos con llamadas y todos tienen dudas. Las primeras semanas los pobres padres no le atinan, que mire, ¿y cómo así que es el portafolio? Una de explicaciones y yo ahí con el teléfono y todo. Y de repente cuando siento el almuerzo, ¿verdad? Y que me dan ganas de hacerle un sándwich al pastor y qué, pero no, yo digo, miren, me gusta verlo tan contento cuando él se sienta a la mesa y me dice, ¡ay, qué rico! Que yo le digo, Señora, ayúdame, yo le quiero hacer una comida rica en media hora a mi esposo. Y voy, pim, pum, pam, y ya, el Señor me ayuda. Miren, hermanas, echemos mano. Y no les estoy diciendo, a mí me gusta la cocina, y tal vez a ustedes no les gusta la cocina, pero, óiganme bien, si ustedes le piden ayuda a Dios, Dios les va a ayudar. Porque el Señor sabe que Él nos hizo para ser ayudas idóneas. Entonces Él sabe cuál es nuestra misión. Entonces pidámosle ayuda para hacer ayuda idónea. ¿Saben? Miren, hoy no vamos a ver todo lo que implica. En la próxima vamos a platicar. Pero si algo les puedo decir es que lo primordial de ser ayuda es ser siervas. En la medida, y tal vez la palabra suena fuerte y a veces no nos gusta porque, yo no soy, a muchas mujeres les encanta decir, es que pues de la costilla sacó Dios a Eva para que esté así, no fue de los pies para que el hombre se pare encima de ella. Han oído ustedes ese concepto, ¿verdad? Y no fue de la cabeza para que la mujer no lo mandara, y fue de aquí de la par. Porque lo que les gusta decir es que estamos iguales. Miren, a los ojos de Dios el hombre y la mujer son iguales. Somos la raza humana, somos iguales. Pero ¿qué significa ser ayuda idónea? En la mujer, una de las cosas es que somos diferentes. Y no lo quiero hacer más largo, pero una cosa que yo quiero dejarles es, no vamos a ver paso por paso. ¿Se acuerdan que en Efesios, como dice, aquí lo tengo, que las casadas estén sujetas al marido, porque el marido es la cabeza como la iglesia, y maridos, y nos dice un montón, y cuando las mujeres lo leemos, a veces nos agarra como mi nieto, que cuando le dicen no, hace como le dicen no, es como una aflicción para él, ¿verdad? Porque él quiere agarrarlo, hacer algo. A veces está jugando y mi hija lo tiene ahí sentado y de repente él quiere tocar la computadora, como que le dan armonía y él ya sabe que eso no. Entonces cuando ella le dice que no, le hace, y le ha caído por eso al pobre. Así nos ponemos, hermanas, cuando empezamos a leer de eso de sujeción y eso, no nos gusta.
Es que no nos gusta porque nosotras de por sí nos gusta ser mandoncitas desde chiquitas a las mujeres, por alguna razón. Y óiganme bien, las latinas somos más. Se los digo de verdad. No sé, hay algo en nosotros que nos encanta dirigir la orquesta. ¿Sí? ¿Sí o no? Olvídense, cuando es de poner en cintura, en un ratito. Y casi que le decimos mijo al esposo también, ¿verdad? Y muchas le dicen mijo. Pero, óiganme, miren, un día que yo estaba leyendo esa parte de la Biblia, hermanas. Ay, hermanas, miren, yo quisiera transmitírselos. Mi corazón fue conmovido al ver el amor de Dios en ese pasaje hacia nosotras. ¿Saben por qué el Señor quiere que nos sujetemos? Porque necesitamos estar así, porque nosotras tenemos áreas, somos muy sentimentales, pensamos mucho con los sentimientos y las hormonas nos traicionan a veces. Olvídense, miren, si ustedes pensaban que cuando eran adolescentes, las que no han llegado ahí, espérense, cuando eran adolescentes sus hormonas estaban un poco desequilibradas, espérense cuando lleguen a los añitos donde yo ya estoy llegando. Cuando estamos en la premenopausia y la menopausia, las hormonas se ponen tan terribles, nos hacen una mala pasada, que hay días que amanecemos re lloronas y hay días que amanecemos que el que se nos ponga enfrente lo cacheteamos, ¿verdad? O sea, nos queremos pelear hasta con el perro. ¿Sí o no? Ahí, hermanas, es donde el Señor quiso que nos sujetáramos. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe que necesitamos a alguien, a un hombre, o a veces ni es un hombre, a alguien donde nosotros estamos bajo autoridad. Porque hay hermanas que tal vez ya están solas, o tal vez nunca se casaron, o las jovencitas que no se han casado. Siempre hay una autoridad arriba de uno y es una bendición. ¿Saben por qué? Porque a veces esa autoridad piensa con la lógica. A veces las decisiones no se toman con los sentimientos, se toman a veces con la lógica o fríamente, ¿sí? Ay, miren, han habido veces que cuando algo está pasando, tal vez entre mis hijos y mi esposo, ahora que ya son grandes, son otras las cosas y cosas que yo le cuentan o que le piden y yo estoy con uno de mamá, ¿verdad? Y yo los oigo ahí con el asunto. Y cuando yo escucho lo que mi esposo les dice, yo digo, es que eso es el consejo ideal. Vaya que ellos saben que ellos para las cosas serias acuden a su papá, gracias a Dios. Entonces yo les quiero dejar esta tarde que ustedes se vayan de aquí, una, agradecidas con Dios porque son mujeres, y la otra, pidiéndole al Señor que les dé gracia para entender que ustedes son diferentes, somos diferentes a los hombres, somos ayudas idóneas, no somos llamadas a competir con ellos, porque en muchas áreas les ganamos, ¿sí? De verdad se los digo. Pero el Señor no quiere saber quién es el campeón de la casa, hermanas. El Señor quiere que funcionemos como un equipo. Miren, yo les digo de todo corazón, yo sin mi esposo me muero, no funciono. Y él sin mí dice que tampoco. Entonces, y miren, óiganme, si las que no se han casado o las hermanas que están solas, óiganme bien. Dios siempre quiere que estén bajo autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor ama a los que caminan bajo autoridad, porque es más fácil hablarles. Dios nos habla más fácilmente cuando estamos bajo autoridad. Y muchas veces a mí me ha tocado rectificarme y el Señor me redarguye así bien feo cuando yo digo, ay, eso estuvo feísimo. Y yo le digo, Señor, gracias, porque tengo a alguien que me ponga freno, porque tengo a alguien a quien yo rendirle cuentas. Entonces, vamos a hablar. Hay muchas otras cosas que implica ser ayuda idónea y cómo nosotros necesitamos entender nuestro rol como mujeres. Pero esta tarde yo quiero dejarles esa, pues en cierto sentido, pequeña introducción del privilegio de ser mujeres. Pónganse de pie, yo quiero que demos las gracias. Elisa, ¿será que puedes pasar? Dios les bendiga, hermanas.